Listo. Listo. Bueno, pues bienvenidos. Mi nombre es Rebeca Calvet y soy una de las socias fundadoras de Club Expats. Me acompaña Patricia Zanza, que es otra de las socias fundadoras y que va a actuar como moderadora y va a intentar contestar a todas las preguntas que hagáis a través del chat. Quería comentaros un poco, para los que no conocéis quiénes somos, qué es Club Expats, ¿vale? Nosotros somos una empresa de reubicación de expatriados, de relocation, que llevamos ya 10 años en el mercado y hemos ayudado a un montón de familias a trasladarse a Miami aquí a vivir. Tenemos, que es lo que nos diferencia un poco de otras empresas de relocation, un club social muy activo con 475 socios, tanto privadas como empresas. Y tenemos nuestra oficina principal en Miami, representaciones en Boston y Chicago, y luego tenemos oficinas en Madrid y recientemente hemos abierto una oficina en Málaga. Los servicios que ofrecemos son los servicios de relocation típicos, pues búsqueda de colegio, búsqueda de casa, carnet de conducir, Social Security Number, todo lo que conlleva un traslado internacional. Hacemos labores de consultoría más enfocado a educación, pero también hacemos consultoría de empresa a la hora de que una empresa se quiera instalar aquí en Estados Unidos. Tenemos también un servicio Moving Ready, que es decoración y montaje de casas. Y luego tenemos lo que os comentaba, el club social, que son actividades sociales para los socios. El club social, como os decía, tenemos eventos gratuitos para socios, descuentos y precios especiales en salidas culturales, eventos sociales, cursos. Solemos hacer una media de 4 o 5 eventos al mes. Posibilidad de publicitarse en nuestro newsletter, que tenemos más de 4.500 contactos, descuento con proveedores, networking, mandamos también ofertas de empleo que nos llega a través de clientes nuestros. Y bueno, básicamente es formar parte de una red de expatriados consolidada y reconocida y además pasar un buen rato y conocer gente interesante. Los grupos y colaboradores que tenemos son el Book Club, que lo lleva Marta Culver con reuniones mensuales, los Photo Walls, que es una forma de visitar Miami de una forma distinta, a pie y en zonas que normalmente la gente no va. Nuestro Cooking Club, nuestro Art Club con salidas culturales y nuestro Film Club con también reuniones mensuales y charlas sobre cine. Y nada más, no me quiero extender mucho más, por lo menos los que no nos conocéis, ahora ya nos conocéis, y ahora quiero dar paso a lo que vamos a hablar hoy, que es cómo abordar el proceso de admisión a la universidad. Como os decía, va a ser una charla muy dinámica e interactiva. Vamos a hablar de estos puntos que aparecen aquí en el cartel y para ello hemos traído a dos personas que nos van a ayudar aquí a hacer la presentación, que son Yasiara Ortiz Mollo. Hola, bienvenida Yasiara. Yasiara, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. Vale, hola, claro, era para que sí. Vale, Yasiara es un counselor internacional. Es lo que llamamos una ciudadana del mundo. Tiene sangre española, francesa, americana y colombiana y ha vivido en 10 países distintos. Se licenció por la Universidad de Columbia en Nueva York con un BA en Economía y una maestría en Relaciones Internacionales. Y creó una empresa que se llama Mi Study, que es lo que asesora a jóvenes y profesionales de distintas nacionalidades para entrar en la universidad de sus sueños. Por lo cual, nadie mejor que Mi Study para guiarnos en esta presentación. Bienvenida otra vez. Y por otro lado, tenemos a Rosa Italia de IE University. Hola, Rosa. Hola. ¿Qué tal estás? Muy Rosa, bien, gracias a todos por asistir. Gracias, Rosa. Rosa es directora asociada de la IE University, es psicóloga, especialista en comunicación, mercadeo y reclutamiento con exposición multifuncional, posee un máster de comunicación corporativa y mercadeo de IE University, es apasionada de la educación, las nuevas tendencias y el arte. Para los que no conozcáis, IE University es una universidad internacional con un campus en Madrid y Segovia, con programas de 4 años ofrecidos 100% en inglés. Utiliza una metodología muy práctica de aprendizaje, tiene más de 160 acuerdos con diferentes universidades y ofrece programas de 1 grado o de doble grado muy reconocidos en el mercado. Sus valores es un espíritu emprendedor, cultura de innovación y tecnología, diversidad, importancia en las humanidades. Bueno, y con esta breve introducción no me quiero alargar más y vamos a pasar al primer punto del cartel, que es búsqueda universitaria a nivel nacional e internacional. Solo un inciso, deciros que en Estados Unidos hay más de 5.700 universidades o colleges y ahora os vamos a explicar un poco cuál es la diferencia.
donde puedes elegir entre públicos, privados, religiosos, tecnológicos, etc. Y 4.500 en Europa, y no digamos ya el resto del mundo. Lo que nos interesa en esta presentación es que conozcáis el sistema, porque conocer el sistema educacional aumenta las posibilidades de entrar en la universidad que quieras. Y no solo eso, quiero que os quedéis con una idea clara. No importa dónde empieces, sino dónde acabes la universidad. Bueno, y con esto doy paso a Yasiara. Bueno, pues hola a todos, ciao a tutti, bon après-midi a tous. Are you guys college ready? Entonces, uno de los motivos por los cuales siempre hablo en muchos idiomas es que sé que tú como familia, pues probablemente, no sé si os acabáis de mudar aquí a Estados Unidos, si tenéis un padre que es de América Latina, una madre que es de europea, un mix. Entonces, claro, cuando uno empieza a abordar el tema de universidades, también se aborda un tema de casi de identidad. Os cuento rápidamente mi caso. Yo con 17 años estaba viviendo en Nueva York, iba al liceo francés. Mi padre es español, mi madre es francesa, entonces mi madre me hablaba de universidades en Francia, en Canadá, mi padre en UK, en Estados Unidos, y yo andaba con una confusión total. Entonces, una de las primeras preguntas que me gusta hacer con mis familias es primero entender cuál es nuestra meta, o sea, cuál es tu meta para ir a la universidad. ¿Qué quieres? ¿Quieres tener una experiencia más americana, quedarte aquí, ir out of state, entonces quizás conocer otro estado? ¿O quieres quizás hacer tu universidad en otro país, que puede ser, algunos de nosotros somos españoles, franceses, en el Reino Unido? Entonces, primero también entender cuál es esa meta y dónde va a encajar más tu meta, que sea educativa, personal y de profesional, con ese país o esa universidad. Entonces, uno de los factores también importantes es un tema de presupuestos. Por ejemplo, para las familias que están considerando quedarse aquí en Miami, pues aquí también hay una diferencia si eres considerado in-state, que significa que pagas la tasa de aquí local, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, un community college, que son esos programas que puedes hacer durante los 2 primeros años, como decía exactamente Rebeca, y luego transferirte, pues para alguien que es in-state tuition estás pagando unos $5.000 al año. Out of state tuition, 11.000. Algunos que yo sé que estáis considerando, por ejemplo, un programa como FIU para estudiantes, digamos, de in-state tuition pagarían $7.000 más o menos, y out of state estamos hablando de $19.000. Y luego hay matrículas como University of Miami, donde la matrícula es por año de $55.000. Entonces también es importante como familia entender ese presupuesto y saber que también en Europa hay presupuestos, hay excelentes opciones, quizás a presupuestos un poquito más affordable, como se diría, comparados a Estados Unidos. Por ejemplo, una universidad privada en Europa te puede llegar a costar, dependiendo de la universidad, entre unos 10.000 y unos 15.000 euros, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante. Y luego definir tu universidad, tienes que pensar en 3 factores. ¿Cuál es el tipo de experiencia que quieres personal? Porque ir a la universidad en Europa es muy distinto que en Estados Unidos, y a mí eso me hubiera encantado que alguien me lo explicara. También tus metas profesionales. Si tu meta es la meca de la moda, pues lugares interesantes podrían ser Nueva York, París, Milán. Entonces también define tu universidad por las oportunidades profesionales que te puede brindar y tú cómo te puedes ir creciendo como profesional y como persona individual. Muchas gracias, Yasiara. Rosa, cuéntanos cómo sería la búsqueda de universidad en el caso. Hablando un poco más enfocado en la parte de la búsqueda de universidad, así como cada familia tiene sus propias metas, cada estudiante tiene también sus propias metas y es diferente, así cada universidad es diferente, como Yasiara nos comentaba. Están tanto las universidades acá en Estados Unidos como en Europa, y también un factor importante es conocer también el tamaño de la universidad, qué tipo de universidad estamos buscando. Están buscando un poco más lo que sería la experiencia que es conocida acá en Estados Unidos como un college campus, o se está buscando más una experiencia de un big college, por ejemplo. También tener en cuenta los factores que son importantes para cada persona, incluido, por ejemplo, el método de enseñanza. Estoy buscando un método de enseñanza mucho más práctico, qué actividades extracurriculares, qué actividades de Campus Live me ofrece esta universidad, qué oportunidades también de networking, qué oportunidades de poner en práctica lo que estoy aprendiendo en las aulas de clase.
También es muy importante cuando se está tratando de definir la universidad a la cual asistir o bien las universidades a cuáles aplicar, utilizar todos los recursos que están disponibles, conversar con los consejeros de los colegios, hablar también con representantes de universidades, tratar de conectar con padres de familias, de estudiantes actuales, amigos, páginas web, algo también una manera muy orgánica de conocer más de las universidades y también estar digiriendo la información de manera más fácil, es también conectarse en social media con las universidades y también asistir a eventos, tanto eventos virtuales como presenciales. Mientras más puedas ir conociendo la universidad, podrás tener una decisión mucho más acertada y más segura de la cual sería la mejor opción para ti. Por Rosa, ejemplo, perdón, sí, ¿nos podrías decir el coste que tiene el IE también, que veo que no, sí, tanto de un grado como del doble grado, para que la sí. gente se pueda hacer una idea? En ahí, de hecho, nosotros, bueno, primero contando un poquito más de la experiencia, de ahí nosotros ofrecemos tanto esta experiencia que sería lo que es conocido como un college town experience, que esta lo ofrecemos en nuestro campus de Segovia, y luego tenemos una experiencia un poco más que sería de un gran campus en nuestra torre en Madrid, que de hecho es esta que está acá en la foto que abrimos el año pasado. En cuanto a los costes, actualmente para un single degree, que estamos hablando una licenciatura que va que tiene duración de 4 años, ya sea para cualquiera de nuestras 5 escuelas, tiene un costo de 25.000 euros el año. Y luego, para un dual degree, que tiene una duración de 5 años y en un periodo de 5 años los estudiantes se gradúan con 2 bachelors, tiene un costo de 30.000 euros. Más adelante vamos a hablar un poco de las becas. Nosotros también tenemos becas disponibles y estas becas aplican desde el primer año hasta el 4.º año si se está en un programa, en un single degree, o igual de primer año al 5.º año si se está en un dual degree. Vale, muchas gracias. Es importante que sepáis que de los números que nos ha dicho tanto Yasiara como nos ha dicho Rosa, eso es solo tuition. No estamos incluyendo el school and board, ¿vale? Que eso hay que tenerlo también en cuenta a la hora de tomar la decisión de irse a una universidad. Es importantísimo hacer primero los números, ¿vale? Pasamos al siguiente punto. ¿Cómo elegir mi carrera universitaria? The big question, ¿no? La pregunta del millón. Bueno, yo creo que lo más importante es primero que pienses en las materias en el colegio que más te llaman la atención, ¿no? Tú vas a sentir una afinidad natural por ciertas materias y quizás no con otras. Es decir, uy, esto no es tanto lo mío. Pero también es importante entender tu aptitud. Por ejemplo, tengo a veces familias que dicen, bueno, a mi hija le encanta el arte, pero no es porque te encante el arte que luego decidas dedicarte a ser artista, ¿no? Porque en esos campos hay ciertos campos que son muy competitivos. Entonces también tienes que asegurarte que no es solo lo que te gusta, sino que tengas ese talento. A veces dices, ¿y cómo hago para saber si tengo ese talento? Pues hay ciertas materias o ciertas carreras que tienes casi que estar obsesionado. Si, por ejemplo, te interesa el arte y no estás obsesionado con o filmmaking, con hacer películas, y eso es que quizás no es te gusta, pero no es tanto lo tuyo, ¿vale? Luego también es importante entender qué está pasando en el mercado laboral. Todos vamos a la universidad, ya, yo sé que ahora os parece eso muy lejano, pero 4 años de universidad pasan rápido y en esos 4 años, ¡pum!, te enfrentas con la realidad y la realidad es el mercado laboral. Entonces, ¿cuáles son las tendencias? ¿Qué están pasando? Como sabemos, todo lo que tiene que ver con la tecnología, hay estadísticas que dicen que en 2030 un porcentaje enorme de empleos que tenemos ahora no van a existir con la robotización, con el artificial intelligence. Entonces, es importante entender, vale, lo que a mí me interesa, cómo se puede desarrollar o cuáles son las tendencias. Y lo mejor es que hables con alguien del campo. Y te puede decir, por ejemplo, yo ayer tuve una reunión con un papá y una niña y él está en real estate. Y ella dice, no, pues yo también creo que me quiero meter en temas de real estate. Pero como le decía al papá, dice, probablemente realtors en algunos años no van a existir porque va a ser otro tipo de mecanismo. Entonces nos hablaba de blockchain, o sea, de temas súper interesantes. Entonces él le recomendaba, no, mete temas en un programa tipo de administración de empresas, que puedas ver otros campos
tiempos antes de ponerte, o hasta un programa que puede ser de inglés, donde aprendes a escribir bien inglés, y eso tiene mucha importancia porque eso te servirá en cualquier campo laboral donde vayas. Y luego recuerda una cosa, si decides estudiar en Estados Unidos, tienes hasta 2 años antes de tener que decidir cuál va a ser tu major, que es lo que nosotros entenderíamos en Europa como tu carrera. Pero eso también luego puedes cambiarlo, y luego tienes también la parte del master y grad school para si quieres hacer un cambio de carrera, lo puedes hacer. En este momento estoy trabajando con un abogado que ha definido que ahora quiere un cambio de carrera y que quiere hacer más un tema de administración de empresas, con lo cual no sientas tanta presión, sobre todo si te quedas en Estados Unidos, de elegir ya perfectamente tu carrera. Muy bien, eso es lo que quería decir yo, que en Estados Unidos tienes esa opción de undecided, que es decir, que no sé muy bien lo que quiero estudiar y que lo voy a pensar durante el primer año, y luego ya defines un poco tu major y luego lo puedes incluso mejorar con un minor. O sea que es verdad que en ese sentido Estados Unidos es muy dinámico. Muchas gracias, Yasiara. Rosa, ¿cómo hacéis vosotros en el IE University para saber qué quiere estudiar el... Sí, un poco muy de acuerdo con todo lo que comentó Yaciara, es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué estudio? Todo el proceso, tanto de definir qué estudiar como el proceso de aplicación, es un proceso que requiere mucha introspección y mucha exploración a nivel personal. Entonces, hay siempre que tratar de pensar en lo que comentaba Yaciara, las clases de interés, qué actividades extracurriculares disfruto más, en qué trabajos me veo, cuáles son mis habilidades y competencias tanto a nivel social, creativas, profesionales. Siempre también consultar, es muy bueno consultar el plan de estudios para ver qué es el programa que te interesa exactamente, cuáles son las clases que lleva y las oportunidades que vienen acompañadas con este. Nosotros dentro del IE no tenemos la opción de entrar undecided a diferencia de Estados Unidos y luego hacer un cambio. Sin embargo, nuestros programas son muy prácticos, y dentro del programa se permite a lo largo de los 4 años o 5 años, en dependencia si es un single degree o un dual degree, los estudiantes tienen la oportunidad de explorar diferentes áreas y también participar en algo que llamamos labs, donde pueden ir un poco definiendo los planes a carreras, por ejemplo, porque como ya se decía siempre, luego del bachelor hay también la oportunidad de ir a un graduate school, y uno puede también siempre ir definiendo su carrera a las metas que se ha trazado. También nosotros algo muy interesante que tenemos en este QR code, si lo escanean los llevará a un link y yo también lo compartiré acá en el chat. Esta es una prueba interactiva de alrededor de 10 preguntas, y luego de realizar esas 10 preguntas, luego da una respuesta a cuál sería la carrera que se alinea más basada en estas preguntas. Entonces, este es otro de los métodos que utilizamos. También nosotros muchas veces recomendamos el conectarse con representantes de nuestra universidad, un poco también lo que mencionaba anteriormente, asistir a los eventos, conectar con personas que ya están en la carrera de interés, y todo esto ayudará también a definir si es la mejor opción. Muchas gracias. Comparte entonces el link también en Sí. el chat por la persona que llegará, si llega más tarde. Gracias, Rosa. Pasamos entonces a los plazos a seguir, sobre todo para la gente que esté en 11th grade. Sí, me imagino que todos los que son seniors, they're like, I hate the deadline. 2 weeks, guys, 2 weeks. Tac, tac, tac. No, sin presión. Bueno, básicamente es un poco confuso, ¿no? Porque vas a la página web y unos tienen early decision, early action, regular decision, rolling admissions. Y dices, no entiendo nada, me están hablando en chino. Para ponerlo suave y fácil de entender, te lo pongo como si fuera un dating, ¿vale? Early decision es, decides que te vas a casar con esa persona, le das el anillo. Entonces, claro, una vez que le das el anillo, ya hay un compromiso. Entonces, en early decision, tú y la universidad hay un compromiso legal, lo que significa que si esa universidad te llegara a aceptar, si la chica o el chico te dicen, sí, me quiero casar contigo, no es que de repente dijeras, oye, voy a ver por el patio a ver si hay una mejor oferta y luego lo hablamos. No, eso no pasaría. Entonces, aunque otra universidad que también te encante te venga y te dice, oye, que yo también te voy a aceptar y no solo eso, te voy a dar más beca que ellos, no puedes aceptarlo. Tú tienes un contrato legal, con lo cual early decision estás atado.
Esta es una decisión solo si tienes una universidad que es como la súper, súper, mega sueño y te da igual todo lo que te digan los demás, ¿vale? Early action, lo único que estás diciendo al chico o la chica es, me gustas mucho, si quieres que empecemos a salir, pues eres mi prioridad, ¿vale? Entonces, aquí no hay un tema legal, simplemente estás llegando a la fiesta un poquito antes que tus compañeros y por eso también te van a dar una respuesta un poco antes que los demás. Ventajas es que simplemente pues ya tienes un plan de acción un poquito más concreto que si esperas a regular decision, donde todo el mundo está aplicando y te van a dar en una fecha más tardía, pues esa respuesta. Regular decision simplemente estás aplicando con, digamos, la masa y entonces ahí, pues nada, tienes un poquito más de tiempo y tienes que ver a ti cuál es la que más te encaja. Y rolling admissions es básicamente, están aceptando gente hasta el último momento, al menos que seas estudiante internacional y que estés interesado en irte a otro país, con lo cual ahí habría un tema de visado y eso siempre lo tienes que hacer con un poquito más de tiempo. Pero si es rolling admissions, you can be very relaxed. Mi recomendación es, si puedes llegar al early action del 1 de noviembre, inténtalo. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias, Yasiara. Y Rosa, ¿y vuestros deadlines? Si nosotros, a diferencia de la mayoría de universidades en Estados Unidos, tenemos rolling admissions o admisión continua, es decir, tomamos aplicaciones durante todo el año. Nuestro proceso de admisión está dividido en 5 pasos, el primero siendo una aplicación en línea, luego tenemos un ejercicio en línea llamado Kira, el examen de admisión, que también es algo que veremos en breve, una entrevista personal, que es el último paso desde el punto de vista del candidato, y finalmente un comité. Ir desde el paso 1 hasta el paso 5 puede tomar en promedio 6 semanas, pero es algo que también se puede extender hasta más de 10, 12 semanas, porque va mucho en dependencia qué tan rápido va aplicando cada candidato. Al ser una universidad internacional, si no se tiene un pasaporte europeo, es necesario aplicar a la visa. Y normalmente nosotros también, este es un proceso que se puede iniciar 90 días antes de la fecha de inicio del programa. Es algo que se puede iniciar entre finales de mayo, inicios de junio, el proceso de visado. También es importante mencionar que a pesar de que tenemos Rolling Admissions Process, para nuestros programas más populares solemos abrir listas de espera 3 meses antes de la fecha de inicio. Así que la mejor línea de tiempo para las personas que están interesadas en aplicar a University es aplicar entre agosto y enero. Nosotros también ofrecemos plazos especiales, es decir, donde tenemos eventos que se llaman iAdmissions Days, y estos los ofrecemos tanto en formato virtual como en formato presencial. Tenemos alrededor de unos 3 o 4 en formato virtual a lo largo del año, que irían de enero a diciembre, y tenemos alrededor de 2 o 3 en formato presencial. En los próximos virtuales tenemos uno el 19 de noviembre, tenemos uno el 17 de diciembre y luego tenemos uno presencial el 28 de enero acá en Miami. Durante este evento, las personas que ya han enviado su aplicación y han tomado también su examen tienen la oportunidad de tener su entrevista ese día del evento, ya sea en formato virtual o presencial, dependiendo del evento que se esté atendiendo, y reciben una admisión, una decisión de admisión una semana después del evento. Muchas gracias, Rosa. Seguimos con el Common App. ¿Qué es eso del Common App? Okay. Entonces, cuando tú estás presentándote a una universidad, tienes la posibilidad de hacerlo a través de una plataforma que lo que tiene es una cantidad de universidades, con lo cual estás presentando una vez, entonces en vez de rellenar el rollo siempre patatero para 20, como era en nuestra época, ahora tienes la posibilidad de simplemente hacerlo en una base de datos que les reciben a todos y luego cada universidad puede pedirte temas específicos. Entonces, para el tema de Common App, por ejemplo, en mi equipo tenemos una persona que acompaña a los estudiantes y voy a hacer pausa en las secciones donde vemos que se quedan más estancados, ¿vale? La parte de perfil, de sección familiar, de educación,
Eso es básico. Sobre todo aquí no hay que mentir, porque veo de vez en cuando cosas como, no, pero yo hice un curso en MIT, de repente dicen que estuvieron 7 meses. Digo, no, 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 aquí hay que ser sinceros, ¿vale? La parte de exámenes, por ejemplo, los famosos exámenes aquí en Estados Unidos se llaman, tienes la opción de hacer el SAT o el ACT. Puedes hacer también, presentar ambos exámenes, ¿vale? Y luego tienes universidades que te dicen, bueno, we're test optional, que si quieres lo puedes presentar y si no, no pasa nada. Mi recomendación es que imagínate que te estás presentando, ¿no? Y imagínate que de otro país tienes una hermana o un hermano gemelo que ni siquiera sabías que existía. Tiene tu mismo perfil, tiene las mismas notas, tiene todo igualito. Pero tú vas a presentar uno de estos exámenes y la otra persona no. Para el comité de admisión, y esto es un tema ya universitario, yo como trabajé en una universidad, sé que esto es importante para la universidad en términos de estadísticas, a ellos, si ven que hay un perfil donde sí que tienen un SAT o sí que tienen un ACT y está bien, lo van a tomar porque ese es un dato que luego pueden dar para los rankings, pueden dar para otros temas internos de la universidad. Con lo cual, aún si dicen test optional, si tienes la opción, hazlo, ¿vale? La parte de actividades, entonces esta parte es muy divertida porque aquí meten de todo. Voy a correr con mi perro en no sé qué. Bueno, aquí hay que ser inteligentes, entender, ok, qué tipo de candidatura estoy presentando, cómo me estoy perfilando y esas actividades hacerlas concisas, pero concisas concretas. Entonces, en vez de decir, no sé, me ocupo de perritos por la tarde, sino hacerlo un poquito más profesional, ¿no? Gestiono un equipo de 5 personas administrando una cuenta de clientes que van hasta 50 clientes propietarios de perros. Eso lo suena un poquito más profesional, ¿vale? Bueno, la parte de ensayos, eso es un arte. Los ensayos para Estados Unidos es muy distinto que los ensayos para Europa. En Europa los ensayos tienden a ser más concretos, ¿no? ¿Por qué quieres aplicar a este programa? ¿Cuál es tu background? ¿Dónde te ves en 5 años? Más o menos. En Estados Unidos quieren ciertas universidades casi una obra de arte. Te doy un ejemplo. Tuve una estudiante que fue aceptada a Harvard y hablamos de su personalidad a través de su pelo. Tenía así un pelo súper rebelde y entonces a través de la descripción de su pelo hablamos de su personalidad. Yo sé, suena un poco raro, pero están buscando eso que te hace un poco diferente, ¿vale? Luego, todo lo que tiene que ver con the courses and grades es todas las clases que has llegado a tomar, tus calificaciones, que evidentemente cuando estás aplicando pues no las vas a tener todas, pero por lo menos lo que ya tienes. Entonces, esas son las secciones del Common App y no te preocupes, you'll survive, you'll do it. Una pregunta que te quería hacer ya, Ciara. ¿A cuántas universidades más o menos de media crees que habría que aplicar? Se oye siempre el número de 10, que pongas tu Dream School, una segura y luego entre medias unas cuantas, pero claro, ten en cuenta que cada aplicación, y eso lo digo a los padres, es una media de $150, no es por ser... lo que quiero decir es, ¿qué tiene sentido? ¿Cuántas aplicaciones tiene sentido de media por niño? Te puedo decir que si estás mirando tu lista de universidades y tienes 20, mal. 15, mal. 12, mal. 10, ahí vamos bien. Mi sweet spot, si has hecho de verdad un trabajo, pero esto es de verdad detallarlo y entender de verdad por qué estás aplicando. No como estoy aplicando a las que siempre me suenan. Boston University, Boston College, Northeastern. No, porque me han dicho que no sé qué, no sé, pero no entiendes de verdad por qué lo estás haciendo. El sweet spot es entre 8 y 10 universidades. Y como lo dice Rebeca, es una lista balanceada. El otro día estoy con precisamente españoles, una familia, y en la lista tenía Harvard, Cambridge, Yale, Stanford, MIT. Y digo, mira, está genial que tengas toda esta lista, pero es que estamos trabajando con de 10 universidades, 9 son Dream, que significa Dream Schools. Para hacerte entender, un Dream School es una universidad que yo considero que aceptan menos del 20% de sus candidatos. Un target, que significa una universidad que es un poquito más, no Dream, acepta entre un 21 y yo diría hasta un
55%. Y más de 55 would be a safety. No significa que las que tienes en safety van a ser peores, porque ponte en este caso. Justo esta mañana tuve una reunión con una familia que ella quiere hacer gestión de moda. Y entonces se está aplicando a universidades muy específicas. Evidentemente estas universidades tienen una tasa de admisión más alta, porque no se está presentando gente ni en economía, ni de ingeniería, ni de arquitectura. Se están presentando directamente a gestión de moda, con lo cual eso también hay que tenerlo en consideración. Para contestarte, Sweet Point entre 8 y 10, intenta tener unas 2 a 3 Dreams, 3 to 4 Target, 2 Safety, más o menos por ahí van los números. Ok, perfecto, muchas gracias. Perdonad, chicas, ya sé, ahora tenemos una pregunta ya en el chat y es en el caso de que alguien quiera presentarse al SAT o el ACT pero no llega al ranking que está pidiendo la universidad, la puntuación, ¿es mejor no presentarlo en la universidad e irte a la parte optional en lugar de presentarlo? Ok, eso va a depender de un poco el resto de la candidatura, o sea, cómo es tu GPA. Yo sé que hay casos que son muy específicos y al final con mucho gusto por el trabajo que hacemos con las expats voy a dar posibilidad de que podáis agendar una llamada de 20 minutos y exponer vuestro caso. Entonces, muchas de estas preguntas va a depender, ¿no? Depende un poco de cuáles son los otros elementos que traes a la candidatura y luego quién es la universidad, ¿vale? Y ahí os puedo dar un poquito un guidance de lo que creo que sería mejor, porque a veces te lo ponen como average, they give you an average, pero un average no significa, si te dice, si no tienes esta nota, no tienes como este ACT, we can talk about it. Pero si hablan de un average, recuerda que un promedio significa que hay gente que también tiene menos de ese ACT. Entonces, dependiendo de la universidad y de ese caso, si queréis, lo podemos hablar. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, Rosa, iUniversity también está en el Common App. Sí, nosotros estamos en el Common App, así que se puede aplicar o a través de nuestro proceso de 5 pasos que describí o directamente en el Common App. El Common App, como lo comentaba Yaciara, es también una aplicación general donde se miran diferentes elementos y cada elemento cuenta una parte del candidato. Está la parte de los ensayos, que por ejemplo esa parte es más enfocada en cómo se ha convertido en quién eres. Están también las calificaciones, que ahí tienden a ver, por ejemplo, cómo te desempeñas tanto en ciertas clases y dónde están tus competencias. Nosotros dentro del IE también tenemos unas preguntas complementarias. Una de ellas es comentar un poco más de la experiencia internacional, porque para nosotros en iUniversity la experiencia internacional es muy importante. Somos una universidad donde la diversidad es uno de nuestros valores principales y tenemos estudiantes que vienen de más de 120 países, de más de 120 nacionalidades, de 45 lugares académicos diferentes y también se hablan más de 50 idiomas dentro del campus. Entonces, conocer un poco más de la experiencia internacional o del interés es muy importante para nosotros. Está también otra de las partes que es la carta de recomendación, donde esperamos ahí que los maestros hablen un poco más de las fortalezas académicas de cada candidato. Y también tenemos en la parte complementaria un CV o resume, donde se pide que hablen un poquito más de las actividades que les gusta, actividades extracurriculares. Y en el caso particular de nuestros programas de arquitectura y diseño, hay también un portafolio que ayuda un poco a conocer más la perspectiva creativa. Gracias. Yo siempre digo a los estudiantes que las cartas de recomendación, que no se esperen hasta el último día y vayan corriendo, que eso es muy típico, al profesor de por favor necesito una carta de recomendación, sino que tienen que ir construyendo una relación. Y eso, si estáis escuchándolo los padres, podéis ir hablando con vuestros hijos, que vayan construyendo poco a poco una relación con sus profesores, con un tutor, con a lo mejor el coach de soccer o alguien que les vaya conduciendo y que no esperen al último día ir corriendo a pedir esa carta de recomendación, porque suele ser algo desastroso lo que sale de ahí. Bueno, y pasamos a los requisitos. Lo que hablamos del SAT, ACT, voy a hacer aquí un inciso, Yaciara, porque hay gente que a lo mejor no sabe lo que significa. El SAT es el Scholastic Aptitude Test y el ACT significa American College Test. Los dos son test multiple choice que se hacen para acceso a la universidad y cada uno tiene una puntuación distinta y es lo que te van a pedir en la mayoría de las universidades. Y luego el GPA es el Grade Point Average, que es la nota media
de las asignaturas que hayas cogido en high school. ¿Vale? Ya con esto te paso la palabra, Yasiara. Vale, perfecto. Entonces, yo sé que cuando mis estudiantes ven el SAT y el ICT empiezan como a sudar, a pasarlo mal, y la pregunta del millón, ¿cuál es más fácil? Somos humanos, es normal, nuestra tendencia es siempre ir a lo más fácil. Entonces, aquí te voy a dar una respuesta que es como, no es la respuesta que yo quería. Pero básicamente trabajamos, o sea, con mi equipo, con tutores, y siempre que nos hacen esta pregunta, la respuesta es un poco, prueba los dos, mira a ver con cuál te sientes más cómodo. O sea, el ACT, para hacértelo un poco caricatural, el ACT tiene una sección de ciencias que no tiene, por ejemplo, el SAT. Mira a ver cómo te sientes con cada uno, y muchas veces hay estudiantes que hacen los dos y prueban los dos y van viendo. Entonces, mi recomendación es intentar los dos y a partir de ese resultado, pues pregunta si tienes acceso a un tutor o lo podemos hablar para entender con cuál te sentirías como más cómodo y con cuál le quieres meter ficha para aumentar ese porcentaje. El GPA, como lo decías muy bien, es el Grade Point Average, que es el promedio de tus notas, y te cuenta 4 años antes de graduarte, o sea, todo tu high school. Es importante, no es solo los resultados que vas a tener en el SAT o ACT, pero que demostrar que tienes un buen promedio de notas. Para los que tienen notas así regulitis, las universidades dan mucha importancia si de repente se ve que hay un incremento. Significa que quizás nos pasa a todos, al principio no estás tan motivado y quizás cuando ya ves tu meta dices, bueno, estoy motivado, me pongo las pilas, ¿no? Entonces también las universidades reconocen si tienes un GPA que va aumentando porque muestra un poco ese personal challenge que te has hecho, ¿no? Cartas de recomendación importantísimas, porque claro, si yo te digo, mira, es que yo, Yasiara, soy maravillosa, soy inteligente, me dices, bueno, pero eso es lo que me dices tú, lo que quiero es ir a Google Reviews, o qué es lo que me dice Rebeca, o qué me están contando los demás de ti, ¿no? Y eso es exactamente lo igual. O sea, tú puedes decir en tu candidatura que eres genial, pero si luego no has entablado una relación, como decía Rebeca, con tus profesores y te hacen una carta de recomendación muy standard, pues no vas a no va a llamar la atención tu candidatura. Y para eso, importantísimo establecer esa relación. Y aquí te voy a dar un pequeño truco importante. La gente se motiva cuando tú los motivas. Lo que quiero decir es que si tú llegas a un profe y le dices, no, yo quiero una carta de recomendación porque I want to go to college. Duh, everyone does, right? Esto no es nada innovativo. Pero si tú dices, mira, yo mi meta por la cual quiero ir al college es que después estoy pensando en crear no sé, lo que sea tu sueño, ¿no? Lo compartes, aunque suene un poco, quiero crear luego una empresa que ayude a microempresas a poder lanzarse y obtener financiamiento para que los jóvenes puedan completar sus sueños, lo que sea. Ahí le das un motivo adicional al profesor de decir, bueno, este niño no solo me está haciendo, como se dice en España, la pelota o está así, para que yo les cree una carta de recomendación, sino que tiene una meta y tiene un sueño y yo voy a ser parte de ese sueño. Eso es muy importante y nosotros precisamente con nuestros estudiantes les damos guidelines muy, muy claros de qué es lo que tienen que decir cuando tengan esa conversación con la persona que van a elegir y cómo elegir esa persona, ¿vale? Luego la parte de entrevista personal, muy importante, no todas las universidades lo hacen, pero por ejemplo, otro caso que tenemos, que acaba de tener la entrevista con Georgetown University y fue una mujer que lo entrevistó y exalumna. Y entonces nos conectamos para entrenarlo. Y cuando le hicimos las primeras preguntas, aunque este chico es inteligentísimo, pues las respuestas eran muy boring o eran muy como... Entonces lo primero que hicimos es un trabajo de investigación de quién lo iba a entrevistar. Entonces en vez de que fuera una entrevista así como, ¿sabes? Cuando vas a un first date y te hacen una cantidad de preguntas y tú respondes y dices, pero es que aquí no hay ni flow ni nada. Lo mismo en una entrevista, lo último que quieren los que te están entrevistando es como, bueno, ¿y por qué quieres hacer esto? Respuesta. ¿Y por qué nada? Respuesta. Boring. Lo que quieres es tener una conversación y puede ser que solo habléis de un tema. De repente descubrís que los dos tenéis una pasión, por ejemplo, a mí me encanta nadar mar abierto, tenéis esta pasión, habláis toda la entrevista de eso, créeme que es con esa cosa
os vais a quedar en la cabecita. Entonces, no es lo mucho que dices, sino encontrar ese hilo conductor que tenéis en común para hacer esa impresión impactante. Muy bien, muchas gracias. Los requisitos del IE University, Rosa. Sí, nosotros tenemos, como les contaba, los 5 pasos. Uno de ellos es el examen. El examen es mandatorio, no lo tenemos opcional. Y sin embargo, aceptamos 3 exámenes, ya sean los estandarizados SAT o SAT. Para el SAT, nuestra nota mínima es 1200 y luego 24 para el SAT. Sin embargo, también tenemos nuestro propio examen de admisión, el cual se llama IE Admissions Test. Y este es un test muy diferente a los exámenes estandarizados porque no requiere previa preparación. Es un test 100% en línea, es un test igual de selección múltiple que combina un poco más de información numérica, diagramas, lógica y se ofrece todas las semanas. El único requisito para tomar nuestro test es el haber completado la aplicación en línea primero. También a través de todo el proceso, en cuanto al GPA, nosotros tenemos un mínimo de 3.2 para aplicar. Sin embargo, también se evalúan otros factores dentro del GPA, tanto como, por ejemplo, las clases que se han tomado, si son clases AP, si son clases Honors, si forman parte del IB. También tomamos en cuenta, y esto es muy particular dentro de la I, la diversidad, las actividades extracurriculares, incluido voluntariados, hobbies, clubs, etcétera, y los planes a futuro. Nosotros también tenemos una entrevista personal que esta es mayormente en formato virtual o en ciertas ocasiones en el IE Admissions Day se ofrece también la oportunidad de hacerlo de manera presencial. Y es, como lo comentaba Yasaira, nosotros no queremos respuestas robóticas y lo que estamos buscando es más una conversación. A mí personalmente me gusta llamarla conversación guiada esta parte, porque por supuesto se harán ciertas preguntas acerca de las motivaciones y así, pero lo que se busca es entablar una conversación y llegar a conocer a los estudiantes a un nivel más personal. Y esto tiene también que ver un poco con todo nuestro proceso de aplicación, que es algo que no he mencionado, pero nuestro proceso de aplicación es holístico. Sí se toma muy en cuenta, es un proceso riguroso, donde se toma muy en cuenta las calificaciones, tanto a nivel del GPA como a nivel de los exámenes de admisión, pero también es muy importante para nosotros llegar a conocer a cada candidato a un nivel más personal. Y la entrevista es uno de los mejores momentos para eso. Muy bien, muchas gracias, Rosa. ¿Y cómo podemos llamar la atención en una aplicación, en un mundo tan competitivo? Y que no sé, que tú me digas un poco, Yasiara, si de cara al año pasado, después de esa pandemia, que hubo mucha gente que no aplicó, hubo como una masificación de aplicaciones el año pasado, este año no sé cómo se presenta el año, si nos puedes decir un poco cómo llamar la atención en la aplicación. Sí, yo creo que esto ha sido como efecto rebote, ¿no? Después de que todos tuvimos miedo y todos nos encogimos, ¡pum!, todo el mundo ha salido. Entonces, en promedio, las universidades han tenido un incremento en el número de aplicaciones de un 10%. Entonces, sí que ha habido ese incremento. Y te doy un dato, antes dictaba conferencias y hablaba un poco por mi tema de mar abierto, les hacía una broma, les digo, bueno, las universidades son muy competitivas. Por ejemplo, Harvard admite un 3% de sus candidatos y en la vida tienes un 5% posibilidades de que te ataque un tiburón. O sea que en la vida tienes más posibilidades que te ataque un tiburón, dato que a mí me interesa porque nado a mar abierto, que te aceptan en Harvard. Pero el último data de Harvard es 1%. O sea, están aceptando 1 sobre 100 personas. Es una barbaridad. Entonces, primero hay que relajarse, ¿vale? No sentir que, ay, no, mi hijo tiene que... yo he trabajado con todo tipo de familias y he trabajado hasta con familias, me tocó una vez una familia coreana donde al hijo lo aceptaron en Princeton, que es una de mis universidades preferidas, y el padre dijo que era un fracaso porque no lo habían aceptado en Harvard. Entonces, hay de todo, pero primero hay que tranquilizarse, ¿no? Hay Como muchas decía yo, que importa dónde acabas, no dónde empiezas, ¿no? Que tú también haces muchos transfers de estudiantes que empiezan en una universidad y luego ya hacen el transfer a la universidad de su sueño. Exactamente. Entonces, este es un camino muy largo. Y luego también tienes la parte de Masters, Grad School, y hoy en día te puedes ir mejorando de muchas otras opciones. Entonces, ¿cómo llamar la atención en tu aplicación?
todos los elementos que hemos comentado, estadísticas de GPA, SATs, todo lo que vas a aportar es importante, pero yo lo que te diría, y ahí tienes un poco una lista de cosas que se me habían ocurrido, yo creo que es importante tener una cosa que la gente se recuerde. Entonces, habiendo trabajado muchos años en admisiones, cuando teníamos que, con el comité de admisión, sentarnos y leer todas estas aplicaciones, que son muchas, mi test era siempre el siguiente. Leías una cantidad de aplicaciones, te ibas a comer, volvías. Si después de la hora de haber comido te acordabas de un candidato y de algo que había hecho o dicho, eso era un milagro, eso era un buen candidato. Entonces, ¿qué pasa? Si yo de repente te digo, soy líder, soy inteligente, soy no sé qué, soy no sé cuántos, todos están diciendo lo mismo. Entonces, lo importante es encontrar quizás ese hilo conductor o esa cosa que puede ser un interés que tienes, que puede mostrarse en tu extracurricular, en el voluntariado, pero que cuentes una historia. A la gente nos acordamos cuando nos cuentan historias. Cuando nos hacen lista de la compra no nos acordamos de nada, pero si te cuentan una historia te quedas con la historia. Entonces, hay historias muy fuertes. Yo he oído de todo. Me ha pasado haciendo aplicaciones que he tenido estudiantes que he tenido una madre que se ha muerto de sobredosis de droga, he tenido en otro caso un accidente de coche de uno de los padres, o sea, pasan muchas cosas. Entonces tienes que ser sincero contigo mismo y tienes que tener una voz que sea muy tuya. No es que tienes que encontrar una historia extraordinaria porque no a todos nos pasan cosas constantemente extraordinarias, pero sí una voz que sea honesta y que sea tuya. Y a veces uno quiere impresionar porque piensa que esto les va a impresionar, esto les va a gustar. Eso es como cuando sales con un chico o una chica, bueno, yo me voy a mostrar así porque esto es lo que le va a gustar, pero tú no sabes el otro lo que está pasando. Y lo que sí va a pasar es que todo lo que es un poco, BS, se va a sentir. Y la gente en admisiones que está constantemente entrevistando y viendo candidatos se da cuenta cuando esa voz es tuya y cuando no lo es. O sea, conclusión, be yourself and good storytelling. Exacto. Muy bien, muchas gracias, Yasiara. Y Rosa, ¿vosotros en qué os fijáis en la aplicación? Sí, concuerdo mucho con Yasiara, es mucho de ser uno mismo, ser muy auténtico. Nosotros siempre recomendamos, si se están yendo a través del proceso de aplicación directamente del de nosotros, dividido en 5 pasos o bien el Common App, tratar de pensar tratar de pensar como que todo el proceso es un rompecabezas y cada pieza es una pieza diferente. Cada parte del proceso de aplicación es una pieza diferente de ese rompecabezas. Y lo que estamos tratando de construir es la historia de cada persona. Entonces, tratar de tener clara esa historia, tener muy clara la voz personal y dentro de esa historia destacar las fortalezas, porque también uno es tener muy claro por qué uno es un buen fit. En nuestro caso particular para el IE, pero esto es algo que aplica a cualquier universidad que uno esté aplicando, tratar de descubrir por qué yo soy un buen fit para esta universidad. Y también el programa de interés. Nosotros buscamos candidatos well-rounded, que tengan tanto un espíritu de esfuerzo, una buena experiencia académica, que tengan un interés internacional o bien hayan tenido alguna experiencia internacional, que también sean capaces de demostrar sus habilidades de liderazgo también sus habilidades interpersonales y también que tengan una mente emprendedora. Dentro del IE no hay una manera perfecta de ser el estudiante perfecto del IE, pero sí una forma de sobresalir son esas personas que siempre están muy claras de quién es y que tratan también de disfrutar el proceso, porque el proceso, a mí siempre me gusta recomendar que sea también un proceso que disfrute, el aplicar a college o bien luego a masters, son experiencias únicas en la vida y uno las debe de siempre tratar de disfrutar todo ese proceso, en todo ese proceso desde ir conociendo más de las universidades, completando la aplicación, preparándose para las entrevistas, uno también conoce muchísimo a nivel personal de lo que uno es y lo que uno quiere, entonces también disfrutar todo ese proceso y luego utilizar todo eso en su entrevista. Muy bien, muchísimas gracias. Y pasamos ya al último punto, ¿cómo pagamos esto? Bueno, aparte de que habrá que pagar, pero
hay becas. Ya si ahora nos cuentas las becas que hay. No, tenéis que romper la hucha. No, estoy bromeando. Bueno, primero yo creo que la palabra becas hay que cogerla un poco con pinzas. Primero, entonces, hay que fijarnos, entender que tienes distintas matrículas, o lo que se llama aquí en Estados Unidos tuition, muy distintas si es un community college, un state university, private university, si lo vas a hacer en Estados Unidos, si vas a hacerlo en Canadá o si vas a hacerlo en Europa. Entonces, primero partir de la base que hay todo tipo de matrículas. Vale, concentrémonos entonces en Estados Unidos. El tipo de ayuda en Estados Unidos y cualquier otro país. Las universidades te ofrecen ayuda de distintas maneras. Tienes universidades que te dan becas privadas, por ejemplo, ahora para UM estoy aplicando con varios estudiantes, University of Miami Presidential Scholarship. Entonces te piden ciertos requisitos y tú aplicas a los requisitos que te pide University of Miami for the Presidential Scholarship. Luego tienes becas, que ya es un tema de Estado, ¿no? Estatales. Y entonces ahí habrá que ver el país al cual te estás presentando. Pero, por ejemplo, en este slide le podéis sacar una buena foto porque ahí tenéis muy buena información. Tenéis la parte de ayuda federal para los que son americanos o que tienen Green Card, el FAFSA, y eso es, te otorgan, y eso es válido para cualquier universidad, te otorgan un Financial Aid Package que ellos consideran es el que va acorde con tu perfil, ¿vale? Luego tienes la parte de Bright Futures, que estas son becas de méritos para personas que se han graduado aquí de colegios en la Florida, y luego tenemos becas privadas. Entonces, esos son los dos últimos websites que os puse ahí. Becas privadas, ¿qué significa? Significa que de repente el instituto Study decide que va a becar y está buscando candidatos que sean seniors, que tengan orígenes de España y que les guste bailar el flamenco, ¿no? Me lo estoy inventando, ¿vale? Pero hay muchas de esas pequeñas becas privadas que pueden ser, o sea, que pueden ser como mini descuentos, ¿vale? Son $1.000, $1.500, $2.000, $5.000, pero así a lo tonto, yo tuve el año pasado un estudiante que se llegó hasta $40.000 solo con estas mini becas, ¿vale? Una vez, pero te pide mucho tiempo, mucha dedicación, pero existen. Con lo cual ahí tenéis dos recursos maravillosos para que os pongáis a hacer el research, which is very time consuming, pero, nunca mejor dicho, it pays off. Sí. Yo aquí incluiría también el Financial Aid, que está condicionado a los ingresos de la familia, los Student Loans, los famosos Student Loans que ahora van a devolver parte del dinero a los estudiantes, y el Federal Work Study Program, que son programas que el estudiante puede trabajar mientras estudia, ¿vale? Simplemente para que os suenen y para que los tengáis en mente. Y por otro lado, Rosa, ¿qué becas tiene ahí? Sí, nosotros tenemos un sinnúmero de becas que vienen directamente de la fundación ahí. Estas becas únicamente los estudiantes admitidos pueden aplicar. Es un proceso que es independiente a todo el proceso de aplicación. Sin embargo, si han decidido iniciar su aplicación directamente en nuestra página web, seguirán utilizando el mismo email y la misma contraseña que estuvieron usando para ese proceso. Nuestras becas están basadas en 3 áreas principales, siendo mérito, necesidad financiera y diversidad. Normalmente estas becas se abren, la aplicación se abre una vez que se tiene una decisión de admisión. Al nosotros tener admisiones rolling durante todo el año, pues tenemos personas aplicando a becas también durante todo el año. Sin embargo, el mejor momento para aplicar es entre enero y mediados de marzo. La beca promedio que nosotros otorgamos está entre un 20 y 40%. Y una vez que se ha recibido la beca, si se llega a recibir una beca, se da un plazo de 2 semanas para confirmar la aceptación de la beca y asimismo confirmar su puesto dentro del programa. Nosotros también, además de las becas, tenemos préstamos para estudiantes que van desde Estados Unidos. Trabajamos directamente con Sallie Mae y también tenemos convenios con otras instituciones financieras a nivel internacional. Por ejemplo, en España tenemos con 2 instituciones, con Santander y Sabadell,
También tenemos para personas que vienen de Centroamérica, del Medio Oriente, de Asia, etc. Las becas también, una persona que recibe una beca en su primer año, esta beca se va renovando cada año. Y tenemos también otras opciones. Tenemos, por ejemplo, el JAB, que quiere decir Junior Advisory Board, y esto está abierto para las personas que son juniors actualmente. Es una competencia donde se presenta un challenge. Es algo altamente competitivo, pero se escoge una persona que represente a Estados Unidos y se reúne un grupo de alrededor de 8 a 10 participantes, cada uno de un país diferente. Estas personas reciben una invitación especial para estar en el campus de ahí durante una semana y están participando de diferentes challenges, de clases, y luego de que terminan esta experiencia del JAB se les ofrece una beca del 80% para iniciar sus estudios el año siguiente. Asimismo, tenemos similar al Junior Advisory Board, tenemos el IE University Challenges. Para estos tenemos diferentes tipos de challenges que se lanzan todo el año y hay uno, por ejemplo, de un International Portfolio, está el Social Movement Challenge, el Impact in the World Challenge, the Math Challenge, Human Rights Challenge, Internet of Things Challenge, School Debate Challenge, Junior Venture Capitalist Challenge, y con estos challenges también las personas deben de presentar una solución a una problemática, que en este caso sería el challenge, y los ganadores reciben una beca desde un 25% hasta un 40%. Y los challenges están abiertos tanto para juniors como para seniors. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Y con esto llegamos al fin de nuestra presentación. Yo tengo un par de preguntas. Que haya sido de vuestra agrado. A ver, Patricia, sí, proceda a las preguntas. Vamos a ver, una de las va, yo creo que para Yasiara, porque se refiere aquí a Estados Unidos. ¿Cuándo se considera que un estudiante español que vive en Miami va a seguir, o sea, puede aplicar como internacional o ya puede aplicar como local? ¿Depende de la visa o depende de los años que lleve viviendo aquí? Ok, esa es una muy buena pregunta y eso va a depender de cada estado, tiene una regla diferente. Entonces, lo que suele ser el caso, pero habrá que preguntarlo a la universidad de tu interés, es una buena pregunta hacérsela, pero por mi experiencia te consideran como Florida resident si llevas 12 meses consecutivos viviendo en el país, 12 meses consecutivos antes del primer día de inicio de tu clase universitaria, ¿vale? Entonces, eso, reconfírmalo con la universidad, pero esa ha sido mi experiencia con las universidades aquí. ¿Y 12 meses consecutivos te refieres a sin salir del país o no tiene nada que ver? Tú puedes salir y volver a entrar y tener la visa, ¿no? Estar legalmente. Estar legalmente residiendo. Residency, exacto. Okay. Estar legalmente residiendo 12 meses antes de que vayas a la universidad. De que tú apliques. Perfecto. Perfecto. Y luego, ¿el FAFSA es solo para americanos o también para los que tienen la Green Card? Sí. Green Card and Americans. FAFSA, do it. Okay. Es mucho trabajo de documentación y de rellenar y de dar mucha información, pero merece la pena. Sí, como digo, it pays off. Lo último es, voy a dejar aquí en el chat porque sé que ya habrán muchas preguntas ya sobre tu caso propio y entonces como para hacer honor a la gente que se ha presentado y al Club Expats, estamos regalando 20 minutos de tiempo para que nos comentéis ahí vuestro caso y entonces ahí ponéis agendar una reunión conmigo de 20 minutos y ahí hacerme presentarme vuestro caso, preguntas y las podemos, porque quizás hay preguntas más personales o más complicadas. Cada uno tiene siempre su historia para que las podáis consultar con nosotros. Entonces ahí os lleva nuestro calendario y podéis agendar una cita con nosotros. Perfecto, muchas gracias, Yasara. ¿Alguna pregunta más, Patricia? No, en el chat no hay ninguna pregunta más. Apuntar, dejar un momentito, un tiempo para que la gente coja ese enlace y le pueda hacer la pregunta directamente a Yasiara. Y no sé si hay alguna pregunta con respecto al Instituto de Empresa o a la posibilidad de estudiar en el Instituto de Empresa. De momento aquí en el chat no ha habido ninguna. Mira, vale. Ahora aparece una. Para aplicar al IE en Madrid, un estudiante que ha hecho high school en Estados Unidos, ¿qué requisitos necesita para poder acceder?
Bueno, los requisitos para aplicar a iUniversity son los mismos independientemente del lugar donde uno se encuentre. Te recomendaría también podemos coordinar una llamada y ver a más detalle. Puedes aplicar directamente desde el Common App o desde nuestra página web, y si lo haces desde nuestra página web son 5 pasos. Primero es la aplicación en línea, luego una vez que envías tu aplicación en línea en 48 horas recibes un enlace para un ejercicio en línea llamado Kira, que consiste en 3 preguntas, 2 en formato video y 1 en formato escrito, y esto es también para conocerte un poco más, conocer tu personalidad. Luego el examen de admisión, que tienes la opción de presentar el SAT, ACT, o bien nuestro propio examen de admisión, el iAdmissions Test, y finalmente la entrevista personal. Luego hay un 5º paso que es el comité de admisiones, pero acá en la pantalla puedes ver mi correo y también mi número telefónico, anótalos y cualquier cosa podemos programar una llamada. Perfecto. Y lo mismo con Yasiara, quien tenga alguna pregunta le pueden mandar un email y hacer esa consulta de 20 minutos gratuita gracias a haber asistido a esta charla. Y bueno, yo creo que estamos justo en tiempo. Para terminar la reunión nos habíamos puesto el objetivo de 1 hora, creo que lo hemos conseguido. No es fácil comenzar un tema en tan poco tiempo, exacto, pero creo que lo hemos logrado. Entonces, muchas gracias a todos, esto va a quedar grabado, lo subiremos a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, Yasiara, por estar con nosotros. Gracias, Rosa. Suerte con las aplicaciones. Y suerte a todos los que nos habéis escuchado con vuestras aplicaciones y no flaquéis, que es que todo se logra, ¿verdad? Sí. Muchas gracias a todos, que tengan una feliz noche, hasta luego. Muchas gracias, Muchas hasta luego. gracias. Ciao, tutti, adiós, bye everyone. Bye.